Hola, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Soy la maestra Patricia Juárez Arista y estaremos dando seguimiento a nuestra sesión número 3. Las sesiones anteriores hablábamos sobre la importancia que tienen los datos y también abordábamos la forma en la cual podemos nosotros analizarlos e interpretarlos bajo ciertos patrones. Para ello utilizamos lo que es la distribución de frecuencias, un tema que vimos la clase pasada y que se resumía en estas tablitas, ¿recuerdas? Decíamos que podemos nosotros resumir nuestra información y tabularla de tal manera que quede agrupada en clases, es decir, criterios en los cuales yo clasifico. De ahí cuento la frecuencia con la cual se repite ese intervalo y entonces puedo yo, ese dato, y puedo yo graficarlo y obtener conclusiones. Bueno, siguiendo un poco con esa lógica, tenemos aquí en esta tabla los datos, por ejemplo, de una muestra de 50 ventas de refresco, que fue un poco esta tabla lo que vimos en nuestras primeras sesiones. Imagina que tenemos que tomar decisiones para saber qué tipo de bebida es la que se repite más, para saber a qué tipo de competidor a lo mejor nos estamos enfrentando, si es que deseamos sacar una nueva bebida, una nueva bebida gaseosa. Bueno, si tenemos ya todos nuestros datos, realizamos nuestros 50 cuestionarios, a lo mejor en la pregunta 5 que decía, ¿qué bebida prefiere usted? Nos arrojaron estos datos. Bueno, ahora vamos a hacer de primera instancia nuestra distribución de frecuencias. Imaginemos que quedó de la siguiente manera. Si te fijas en esta tabla, que es la distribución de frecuencias de ventas de refresco, en la primera columna tenemos las clases. ¿Te acuerdas que mencionábamos que la forma en la cual yo clasifico esos datos se denominan clases? Bueno, aquí lo tenemos. Y vemos que, por ejemplo, la Coca clásica tiene una frecuencia de 19, el refresco de dieta 8, Dr. Pepper 5, Pepsi 13 y Sprite 5. De tal manera que aquí tengo los 50 datos de mi muestra. Bueno, esto me lleva entonces a poder sacar importantes conclusiones. Puedo yo a lo mejor, a ojo de buen cubero, decir que la Coca clásica es lo que más se vende, ¿no? Seguido de Pepsi, después de el refresco de dieta, y en los últimos lugares tenemos Sprite y Dr. Pepper. Bueno, esto también de una manera más visual nosotros lo podemos graficar. Pero también podemos nosotros representarlo no solamente como frecuencia, es decir, esto que tenemos aquí, sino que también podemos utilizar algo denominado frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa, que es lo que tenemos aquí, de una clase, es igual a la parte o proporción de los elementos que pertenece a cada clase. Para sacar la frecuencia relativa, nosotros tenemos esta fórmula. La frecuencia relativa de una clase es igual a la frecuencia de la clase entre el número de elementos. Por ejemplo, si regresamos a nuestra anterior lámina, decíamos que es la frecuencia de la clase. Por ejemplo, deseamos sacar la frecuencia relativa de Pepsi. Bueno, siguiendo esa fórmula sería la frecuencia de esa clase entre el número de elementos, que es 50. El resultado que yo obtenga sería precisamente esa frecuencia relativa. Y lo puedo yo establecer de esa manera. Bueno, las frecuencias relativas son muy utilizadas para poder graficar. Por lo general se suelen utilizar más frecuencias relativas que números duros como los que tenemos aquí. Por ello utilizamos muchas veces gráficas de barras. Las gráficas de barras son muy útiles para representar datos cualitativos de una distribución de frecuencias, ya sea relativa o frecuencia porcentual, que también es otra forma en la cual se representan los datos de una frecuencia. Se suele utilizar al menos en el eje horizontal o el eje de las X, la parte de las categorías, ¿no? Que es lo que tenemos de este lado, la parte de las X, la parte de las categorías. Y para el eje de las Y se suele tomar en cuenta la
frecuencia. De esa manera tenemos este diagrama de barras, que es muchísimo más visible, y de hecho cuando se presentan datos estadísticos de cualquier estudio siempre se suelen utilizar más gráficas, porque una gráfica nos permite a nosotros interpretar de manera visual muchísimo más rápido patrones de la información. También solemos utilizar gráficos de pastel. Las gráficas de pastel también son muy visuales. Por ahí en las primeras sesiones veíamos, por ejemplo, ¿recuerdas el gráfico que nos mostraba las inversiones anunciadas en América Latina? Bueno, también son muy visuales y bastante útiles. La gráfica de pastel, por ejemplo, nos ayuda también a representar las distribuciones de frecuencia. Y pues para elaborarla se suele dibujar obviamente un círculo que representa todos estos datos y utilizamos la frecuencia relativa, la fórmula, ¿te acuerdas? Para subdividir el círculo en sectores. Entonces, por ejemplo, tú sabes que el círculo tiene 360 grados y pues la Coca-Cola clásica representa una frecuencia de 0.38, ¿no? Y así sucesivamente. Bueno, estos gráficos son bastante sencillos de sacar en Excel. Te invito por favor a que veas el pequeño tutorial que coloqué en Classroom para que puedas tú realizar estas gráficas. De cualquier forma, en la sesión presencial que tengamos, estaré resolviendo dudas sobre la forma en la cual podemos obtener estas gráficas, que bueno, es bastante sencillo. Pero estos dos gráficos son de los más utilizados para poder graficar todo lo referente a la distribución de frecuencias. Bueno, pues hasta aquí estaríamos dejando entonces esta tercera sesión. Haciendo una recapitulación, me gustaría que entonces resumiéramos lo siguiente. Los datos tienen cierta naturaleza. Decíamos que pueden ser cualitativos y pueden ser cuantitativos. También habíamos dicho que los datos los podemos representar en una lógica transversal cuando hablamos de un punto en el tiempo, ¿te acuerdas? Un punto en el tiempo. Y también hablamos de series de tiempo. Los datos también pueden ser tomados como series de tiempo. Bueno, en un segundo punto hablábamos entonces de la importancia que tiene la recolección de estos datos. Y decíamos que para ello es importante que estos datos sean recolectados de una forma pues lo más representativa posible, y para ello hablábamos del término de muestra. Recuerda que una muestra representa a una población. ¿Recuerdas? La población es todas aquellas personas que tienen o cosas que tienen la característica que busco, pero de esa población yo obtengo una muestra, y esa muestra tiene que ser representativa. ¿Cómo podemos hacer que esa muestra sea representativa? Bueno, en la medida en la cual las proporciones que se encuentran inmersas en la población se encuentran reflejadas en la muestra. ¿Recuerdas? Cuando utilizábamos el ejemplo de las mujeres, por ejemplo, afroamericanas, en el ejemplo de la población en Cincinnati, ¿no? Y decíamos, si obtenemos una muestra donde no esté representado ese sector de la población, me puede llevar a mí a malas decisiones. Y en tercero, recuerda el papel que tiene la distribución de frecuencias. La distribución de frecuencias entonces me ayuda a mí a organizar esa información. Y tengo también la frecuencia relativa, que es muy utilizada para hacer gráficos, ¿no? En cualquiera de los dos, yo puedo representar por diversas gráficas, decíamos, pues sí, en su mayor parte realizadas en Excel,
No quiere decir que sea el único software, hay muchos softwares estadísticos que se utilizan para sacar gráficas, pero bueno, para didáctica en este curso me interesa que aprendas a utilizar estas herramientas en Excel. Pero bueno, las distribuciones de frecuencias a mí me ayudan a tener una idea de la forma en la cual se organizan los datos para poder obtener decisiones con respecto a su comportamiento. Bueno, pues resumiendo entonces esta primera parte de lo que hemos visto en la unidad, cerraríamos la sesión del día de hoy. Te veo en la siguiente sesión y que tengas excelente tarde.